El auto dio varias vueltas antes de detenerse en su totalidad entre árboles, ramas y piedras en la ladera de la montaña, al final del barranco, con Sandro en su interior. Abrió los ojos, se sentía aturdido, asustado, su cuerpo estaba lleno de adrenalina y meditó un poco la situación. Había caído de varios metros y trataba de recordar los hechos. Manejaba por la carretera libre, algo se atravesó y al tratar de esquivar me salí del camino, pensaba. Quiso hacer una inspección de los daños en su cuerpo, cuando le pareció escuchar dentro del silencio envolvente algo que se aparentaba estar cerca del vehículo. Las pisadas de las hojas así lo demostraban. Se quedó inmóvil, tratando de agudizar sus sentidos. Descartaba ayuda de alguna persona por la falta de luz de alguna lámpara. Era bastante tarde, casi las 11. La oscuridad era casi total, pero la luz de la luna en su fase menguante era lo único pobremente que iluminaba. Volteaba a todos lados. Su auto de modelo anterior estaba totalmente destrozado. El cinturón de seguridad, el cual estaba sujeto cuando manejaba, aquel que requería cambiar desde hace mucho tiempo y nunca lo hizo, estaba suelto. Volvió a escuchar las pisadas, primero de forma alejada, y cada vez eran más audibles. Estaban más cerca de él. Se dio cuenta que no eran unas, sino varias, las cuales provenían de diversos lugares. Buscaba qué era o quiénes eran los que se acercaban, pero le era imposible ubicar a los echadores. Estaban alrededor del vehículo. Además de ello, y lo más extraño, no había ninguna otra fuente de sonido. Era una zona con bastante flora y fauna, pero en ese momento carecía de sonidos de aves, seres rastreros o grillos, lo que le asustó más. Buscaba las figuras. Pude apreciar que eran unas formas negras, sombras de más de 2 metros de altura con una vestimenta oscura. Solo un pequeño brillo en sus ojos le indicaban dónde estaban visualizando. Una de ellas estaba quieta y le miraba fijamente, así como cuando menos otras 3 formas giraban a su alrededor. Emitían un gruñido de forma grotesca, rodeaban el auto. En cada giro tomaban más fuerza golpeando el vehículo. Este se empezaba a mover con ruidos de metal retorciéndose y doblándose. La forma que en un principio estaba fija se desplazó por la parte posterior del auto. Su rostro se alargó generando un grito espantoso. Sandro en los primeros segundos estaba quieto, pero después su instinto le hizo reaccionar. Presionó la puerta que estaba cerrada y después de 2 empujones salió disparado. Cruzó en medio de 2 figuras que trataron de detenerlo, arañándole el pantalón. Él continuó y bajó unos metros por la ladera para adentrarse en el tupido bosque. Árboles de gran tamaño con gruesos troncos formaban ese bosque. Trató de esconderse entre alguno de ellos. Dentro del silencio absoluto, un viento frío que contenía las sombras fantasmales con gritos lamentados pasaron a pocos metros de él. Contuvo el aliento. Fue cuando se dio cuenta que la respiración se le dificultaba, así como una incomodidad en su pierna derecha y en el costado del torso del mismo lado. En un horrible viento que transportaba a aquellos seres, parecía alejarse, pero de repente se detuvieron. Se dieron cuenta que ya no podía estar más adelante y procedieron a buscarlo. Se separaron. Sandro los observaba. Estaba bastante oscuro. Su visión estaba agudizada. Las figuras parecían ya no caminar y solo flotaban un poco, arrastrando de vez en cuando su capa que sobresalía de su cuerpo, para marcar una estela y un sonido aterrador. Una sombra se acercaba. Él, inmóvil, detrás de un gran árbol, solo esperaba la oportunidad para correr al lado contrario de donde se desplazaran aquellas sombras. La luz reflejada de la luna era escasa. Las sombras se acercaban cada vez más. Se escuchaba un ulular del viento combinado con un chillido muy agudo por parte de los seres fantasmales. Seguía escondido detrás de un árbol, esperando no ser visto por alguna de las apariciones. Se le complicaba respirar, pero era lo de menos. Tenía que alejarse de estos entes lo antes posible. Cerró un poco los ojos, tomaba aire de forma forzada. Al abrirlos, pudo percibir como una mano alargada y negra se aproximaba hacia él. Se desplazó de inmediato hacia un costado. Aquella sombra bestial le encajó las uñas en su pierna izquierda, dejando unas profundas heridas, así como un pantalón arañado por completo. Mientras lo hacía, chillaba de una forma inhumana, llamando a sus compañeros. Corrió con todo lo que tenía, esquivando los árboles. Giró y vio a pocos metros a esas sombras.
Tropezó con unas ramas secas hasta caer en un río. La corriente era fuerte, por lo cual lo arrastró. Mientras se desplazaba por el agua, esas negras figuras le atacaban en la espalda y en el cuello, con sus garras de una forma brutal. Fue hasta que su pecho y su cara golpearon con algunas piedras del interior del río, que le indicó que estaba cerca de la orilla. Se levantó y huyó lo más rápido que pudo entre árboles de varios tamaños. Sangraba, pero no se detendría por nada con esas bestias siguiéndole. Continuó por varios minutos, hasta que tuvo que detenerse a recuperar el aliento. Su organismo buscaba tomar aire de forma amplia. Había sido una gran carrera. Agudizó su oído. Pudo apreciar pisadas lentas y pesadas de las horribles sombras a poca distancia. Se tapó la boca y nariz, obligando a su cuerpo a no ser tan evidente con su respiración. Crash. Era el sonido de la hierba seca al ser aplastada en cada pisada por los deformes seres. Un aire frío envolvía el ambiente. Su pierna derecha se movía un poco involuntariamente, debido a la adrenalina y a la ansiedad de la situación. Tenía que moverse. Decidió ir por un sendero que pudo visualizar. Era evidente que si lo seguía, era casi seguro que encontraría ayuda. Las bestias se escuchaban cerca y no lo dudó más. Salió disparado hacia ese camino. Recorrió unos metros para encontrar que la vía le llevaba a una profunda subida. Se aferró a las raíces expuestas de los árboles para subir hasta la cima. Las criaturas se presionaban a él. Pataleó todo lo que pudo, logrando zafarse por un momento. Revisó el entorno y pudo apreciar a unos 500 metros un lugar con luces al fondo. Partió con todas sus fuerzas. Esos metros fueron los más difíciles de su vida. Necesitaba ayuda. Le faltaba aire, le dolía su costado y la pierna derecha. Gritó con lo poco que le quedaba energía, cuando estaba a punto de llegar a lo que parecía una reunión. Las personas, las cuales se encontraban juntas conversando, al escuchar al joven, voltearon. Pasó un momento para que entendieran la situación, para proceder en ir a la ayuda, primero de forma tímida y posterior de manera más decidida. Cuando llegó Sandro hasta ese lugar, pudo apreciar una reja de unos 3 metros de altura que se interponía. Brincó aferrándose a la estructura. Varias personas le ayudaron a subir desde el interior, y otras, con piedras, palos y algún otro objeto que encontraron, lucharon por ahuyentar a aquellos seres malignos. Con bastante trabajo pudo brincar la reja. Estaba a punto de desmayarse por el esfuerzo sobrehumano. Un señor de edad, de los cuales habían ayudado a pasar al joven, dio la orden de recostarlo en lo que parecía una plancha, al tiempo que le decía a una pequeña, de nombre Tere, que le cuidara, mientras seguían tratando de alejar a la fuerza maligna. Entre caos, se sintió muy agotado. El aire le seguía faltando, y finalmente cerró los ojos descansando al lado de la pequeña. Eran las 8 de la mañana. Un grupo de investigadores, policías y curiosos revisaban el extraño suceso de la noche. Indagaron la caída del auto, el camino en la ladera y finalmente el cuerpo de Sandro. Estaban los peritos algo extrañados y sorprendidos por varias circunstancias. No encontraban respuesta en muchos detalles. El saber cómo Sandro, un joven accidentado, había recorrido casi 3 kilómetros según las huellas dejadas, con una pierna destrozada, un pulmón colapsado. Después brinca la reja. La ropa destrozada, las heridas en forma de garras, la cual no podían identificar qué le había herido, y el hecho de llegar y descansar hasta la tumba de una pequeña de nombre Tere, ya que según las pesquisas, Sandro había muerto de manera instantánea al caer el auto en el barranco.